El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El otro pecado que conduce a la muerte es cuando deliberadamente peca luego de tener conocimiento de la verdad, es decir, de conocer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 señalan, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, esto se refiere especialmente a los que, conociendo la palabra de Dios y afirmando que tienen fe, intencionalmente practican lo que Dios prohíbe. Acerca de esto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, señalan, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, ya sea que lo sepa o no, de ninguna manera será salvo si comete este pecado de muerte. No obstante, los que pecan conociendo la verdad recibirán un mayor castigo. Ya les he compartido que en el infierno hay tormentos más severos que otros. Aquellos que pecan sabiéndolo irán a la parte más profunda del infierno. Los que pecan sin saberlo también serán atormentados. Ahora bien, esto no quiere decir que serán salvos solo porque no saben lo que hacen. Repito la escritura, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, Dios compara a los que pecan repetidamente con los puercos, porque continúan ensuciándose en la maldad de su iniquidad. Pecar voluntariamente es cuando comete un pecado, se arrepiente, pero lo vuelve a hacer una y otra vez. Nuestro Señor dice que esas personas son como los cerdos, y que yo sepa, ningún cerdo será salvo ni entrará al reino de los cielos. David, el rey de Israel, una vez fue tentado y pecó gravemente. Cometió adulterio y mandó matar a uno de sus súbditos. Sin embargo, cuando el profeta le señaló su pecado, inmediatamente se arrepintió. El rey había ideado un plan para asesinar a uno de sus fieles soldados. Repito, pero cuando el profeta le señaló su pecado, al instante se arrepintió. Y no solo se arrepintió completamente de su pecado, sino que además con humildad soportó y pasó las pruebas que causaron ese pecado. Así pudo desechar la naturaleza pecaminosa de su corazón y llegar a ser perfecto ante Dios. A través de esas pruebas, David pudo santificar su corazón, tanto así que luego, cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo, quien se había rebelado contra él y quería matarlo, no dejó que sus soldados mataran a un siervo de la casa de Saúl, quien lo estaba insultando cuando huía de Jerusalén. Cuando su guardia personal quiso matarlo, David los detuvo. También David ordenó a sus siervos y comandantes de su ejército que no mataran a su hijo Absalón. Por medio de esas pruebas llegó a santificarse. Pero, ¿qué pasó con Saúl, el primer rey de Israel? Cuando pecó desobedeciendo a Dios, el profeta Samuel le señaló su pecado, pero no se arrepintió de corazón. Reconoció que había desobedecido. Sin embargo, responsabilizó al pueblo de esa falta. Trató de cubrir su fallo. Lo único que deseaba
era mantener su prestigio ante el pueblo. Solo daba pretextos. Y como Saúl buscó solo justificarse, no hubo verdadero arrepentimiento y continuó pecando una y otra vez. Sus pecados fueron acumulándose y levantaron un muro que los separó definitivamente de Dios y fue desechado por Él. Sucede lo mismo con los creyentes hoy en día. Si tienen fe y conocen la palabra, el Espíritu Santo les hará saber cuando han pecado. No obstante ello, algunos continuarán desobedeciendo y pecarán a escondidas. Por eso, si realmente se arrepiente de algún pecado, no lo volverá a hacer y en forma natural vivirá de acuerdo a la palabra de Dios, y eso se evidenciará en su forma de vida. Hermano, cuando alguien peca, es que primero ha visto u oído algo incorrecto. Entonces, peca con el corazón y finalmente eso se expresa en hechos. Por eso, si no tiene deseo de volver a pecar, en primer lugar, no verá ni oirá nada malo. De hecho, deberá cortar con todo aquello que lo pueda tentar. Sin embargo, incluso después de arrepentirse, algunos no se alejan de la tentación, sino que continúan viendo y oyendo lo malo hasta que finalmente vuelven a pecar. Si voluntariamente peca de esa manera, Dios se alejará de usted y no podrá recibir el espíritu de arrepentimiento. Entonces, finalmente, el Espíritu Santo se apagará en usted. Yo veo a algunos de ustedes que dicen que se arrepintieron y no sanan de sus enfermedades. Si realmente se hubieran arrepentido, Dios los hubiera sanado de toda dolencia. He visto infinidad de casos. Ustedes también han sido testigos de los que han dado testimonio que Dios los ha sanado luego de haberse arrepentido completamente de su pecado. Sin embargo, algunos dicen que no sanan incluso después de haberse arrepentido. No obstante, hay dos clases de arrepentimiento. Uno es hecho por la gracia de Dios y el otro es cuando tan solo se derraman algunas lágrimas de pura emoción o de remordimiento. Sin la gracia de Dios no hay verdadero arrepentimiento. Poco después veo a esas mismas personas pecando otra vez. Pecan una y otra vez como la puerca que hemos mencionado. Eso demuestra que Dios no aceptó su arrepentimiento. Si hay, hermano, un verdadero y sincero arrepentimiento, nunca, escúchelo bien, nunca más cometerá ese mismo pecado otra vez. Querido público, aun si uno desea arrepentirse y que Dios lo perdone, no podrá hacerlo a su modo. Deberá recibir la gracia de Dios y su espíritu de arrepentimiento, y entonces Dios aceptará ese arrepentimiento y lo perdonará. Como se lee en Éxodo capítulo 32, versículo 33, que dice: Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré. Es decir, Dios borrará. Continúa el pasaje: yo de mi libro, es decir, del libro de la vida. Hermano, si no se arrepiente y no derribe ese muro de pecado ante Dios, su nombre será borrado del libro de la vida, aun si ya está escrito en él. En Apocalipsis también se menciona que Dios borrará su nombre si peca y no circuncida su corazón. Asimismo, en Primera de Tesalonicenses, Dios manda despojarse de toda forma de maldad y no apagar el Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en la Biblia que se refieren a borrar los nombres del libro de la vida. Sin embargo, si comete un pecado de muerte, no podrá recibir la gracia para arrepentirse y Dios se alejará de usted. Y solo le quedará esperar el día del juicio final. Lo exhorto en el nombre del Señor a que nunca cometa esos pecados que conducen a la muerte. Esto no quiere decir que puede cometer pecados que no llevan a la muerte. Si hace cualquier cosa que lo pueda separar de Dios, aun si eso le parece insignificante, no podrá ser lleno del Espíritu Santo y muy probablemente será tentado por Satanás. Es el camino para cometer los pecados que son de muerte. Hermano, ser salvo es el inicio del proceso para santificar su vida.
no es el final de la senda. Deberá limpiar su corazón de toda forma de maldad o no podrá ir a la mejor morada en el cielo. Por eso deberá continuamente despojarse de todo pecado y así llegar a ser verdadero hijo santo y perfecto de Dios, completamente santificado. Hermano, los hijos de Dios tienen que luchar y resistir contra el pecado hasta el punto de derramar su sangre y así desechar toda forma de maldad. Así podrán recuperar la imagen perdida de Dios. Si refleja en su forma de vida la palabra del Señor, entonces Dios intervendrá en su diario vivir. Un diácono me compartió su testimonio. Me dijo que antes asistía a otra iglesia. En ese tiempo solo asistía a un culto el día domingo y luego salía a divertirse. No obstante, luego vino a la iglesia Manmin. Oyó la palabra de Dios que decía que debía consagrar todo el día domingo al Señor y la cumplió. Venía a los 2 cultos y dedicaba todo ese día a Dios. Le prometió a Dios que nunca dejaría de guardar el día domingo. Y así fue. Y Dios lo bendijo y lo protegió a él y a su familia. Sucede lo mismo con el diezmo. Este hermano nunca daba el diezmo completo. Entonces, Dios comenzó a intervenir en sus finanzas. Después de oír la palabra de Dios, se arrepintió y comenzó a dar el diezmo correcto, y Dios lo pudo prosperar. Hermano, si está haciendo algo equivocado, Dios intervendrá en su vida para bendecirlo. Cuando Dios interviene en su vida, es muestra de su amor. También en la carta a los Hebreos se señala que debe resistir el pecado hasta la sangre, pero si no lo hace, entonces Dios lo disciplinará. La pregunta que se debe hacer es, ¿a quién corrige Dios? Dios disciplina a sus verdaderos hijos. Si Dios no lo reprende aun si peca, eso significa que no es hijo de Dios. Por eso Dios no lo corrige. Si Dios lo ama, intervendrá en su vida. Si hace algo equivocado, Él lo corregirá para que pueda enmendar inmediatamente su forma de vida. Pero primero, la disciplina será leve. Será solo para que se dé cuenta de su pecado. Sin embargo, si no se corrige y vuelve a pecar, entonces la reprimenda será un poco más fuerte. Y si aún así no escucha por tercera vez, entonces Dios alejará su rostro de usted. Como no ha hecho caso después de 3 advertencias, Dios se alejará de usted y ya no intervendrá más en su vida, incluso si no viene al culto el día domingo o no da el diezmo completo. Hermano, no debe llegar a esta situación. Si Dios interviene en su vida, es muestra de su gran amor. Hay una gran diferencia entre los padres que corrigen los errores de sus hijos y aquellos que no lo hacen y dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Si no aman a sus hijos, no harán nada, incluso si se portan mal o tienen malas compañías. Eso quiere decir que no hay amor entre padres e hijos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, al inicio de nuestra iglesia, en la reunión de oración, Dios me hizo saber de antemano que un hermano iba a caer en pecado. En ese momento, solo éramos unos cuantos cientos de personas. Por eso, Dios me decía lo que iba a suceder con los hermanos. Este hermano estaba viviendo una buena vida de fe. Asistía al culto los domingos y también a la vigilia de los días viernes. Sin embargo, Dios me dijo que iba a ser tentado para que creyera que no debía consagrar todo el día domingo al Señor. De hecho, de un momento a otro, dejó de venir a la iglesia. Cuando algunos hermanos lo visitaron y le preguntaron por qué había dejado de venir a la congregación, les dijo que había escuchado que se podía trabajar el día domingo y que por eso prefería ir a otra iglesia. Quería ganar dinero el día domingo y llevar una cómoda vida cristiana. No quiso que nuestros pastores lo volvieran a visitar.
Sin embargo, le pregunto, ¿es solo la palabra de un pastor en particular o la enseñanza de una iglesia en especial la que le manda que consagre correctamente el día domingo al Señor? ¡Claro que no! Es la palabra de Dios la que le manda hacer esto y deberá guardar este mandamiento si quiere tener vida eterna. Aún así, algunos son tentados por esos deseos de codicia. Por eso cierran sus oídos a la palabra de Dios. Algunos líderes de nuestra iglesia también se han ido. ¿Qué están haciendo ahora? Van a otras congregaciones y también trabajan los domingos. No vienen aún si los invitamos. ¿Saben por qué? Porque quieren trabajar y ganar dinero también el día del Señor, es decir, el día domingo. Hermano, no debe escuchar la palabra de un hombre, sino la de Dios. La palabra de Dios le manda consagrar, es decir, guardar todo el día domingo para el Señor, no solo la mitad del día. Es como un ciego que tratará de guiar a otro ciego y ambos caerán en el mismo hoyo. Pero a muchos le gustan más esas otras enseñanzas que los dejan vivir una vida cristiana permisiva. Hermanos, no deben dejarse engañar. Venimos a la iglesia a orar y a servir a Dios para ser salvos. Y si no lo somos, todo lo demás no valdrá nada. Sería mucho más fácil para mí no predicarles del pecado, sino solo decirles que siempre van a ser bendecidos. Pero si así lo hiciera, muchos de ustedes vivirían igual que la gente del mundo y muchos no serían salvos cuando el Señor regrese. Si les enseñara que pueden hacer lo que quieren el domingo y vivir así una vida cristiana mediocre, vendrían infinidad de personas a nuestra iglesia, ya que aquí se dan muchas señales y prodigios. Nadie se iría de la iglesia, tan solo vendrían y se harían miembros. No obstante, como les enseño a vivir por la palabra de Dios, hay algunos que creen que esto es difícil y por eso se van a otras congregaciones. Más aún, si hiciera eso, el poder de Dios y las evidencias del Dios viviente ya no se manifestarían en esta iglesia. Si no enseñara correctamente la palabra de Dios, sino que me volviera como un ciego guiando a otro ciego, entonces Dios no mostraría más en esta iglesia sus milagros, prodigios y señales. Amados hermanos, nuestro Señor padeció un inmenso dolor en la cruz para perdonarlo de todos sus pecados. Sin embargo, esto no significa que como Él pagó el precio de sus pecados, entonces usted puede vivir pecando. El Señor le pide que viva en la luz, que se despoje de toda suciedad del pecado por el poder de su preciosa sangre y así recobre la imagen perdida de Dios. No solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, el Señor y sus discípulos, el apóstol Pablo, Esteban y otros siervos de Dios enseñaron al pueblo a no pecar. Por eso, sin los mandamientos que le dicen que debe desechar todo pecado, poco quedaría de la Biblia. Despojarse de toda forma de maldad y vivir de acuerdo a la palabra de Dios es la esencia de la voluntad del Señor. No obstante, no hay ni un solo versículo que diga que puede ser salvo si vive pecando. Muchas veces les he pedido que me muestren un solo versículo en la Biblia que indique que puede ser salvo si continúa pecando. Les he dicho que le daré un gran premio a quien lo traiga, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. ¿Saben por qué? Porque no hay tal versículo. Por el contrario, en numerosos pasajes la Biblia menciona que no será salvo si peca. La palabra de Dios reitera una y otra vez que debe despojarse de todo pecado. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es su decisión? ¿Escogerá vivir una vida cristiana tibia y mediocre o se esforzará y será valiente?
Hermano, debe escoger la senda angosta, la puerta estrecha que lo llevará al cielo, aun si al principio le puede resultar difícil. Si realmente conoce y cree en el amor del Señor, vivirá una correcta vida cristiana, dejando de lado y en el pasado todo pecado. Asimismo, si solo ama al Señor y anhela la mejor morada en el reino de los cielos, no le será difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Más bien, estará lleno de gozo al hacerlo. Espero que, por fe y con fe, sea uno con el Señor y viva siempre en la luz de la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que se cultiven y se preparen como la perfecta novia del Señor Jesucristo y nunca les falte el aceite de la llenura del Espíritu Santo para que así puedan recibir al Señor, nuestro novio, con gozo y alegría. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles, y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.